Escritos de filosofía política. Mikhail Bakunin. Parte 2. Crítica de la sociedad existente. La propiedad solo podía surgir en el Estado. Los filósofos doctrinarios, como los juristas y economistas, suponen siempre que la propiedad surgió antes de aparecer el Estado. Pero es evidente que la idea jurídica de la propiedad, como la ley familiar, solo pudo surgir históricamente dentro del Estado, cuyo primer acto inevitable fue el establecimiento de esta ley y de la propiedad. La propiedad es un Dios. Este Dios tiene ya su teología, denominada política y derecho, también su moralidad, cuya más adecuada expresión se resume en la frase: este hombre vale mucho. Teología y metafísica de la propiedad. El Dios propiedad tiene también su metafísica, es la ciencia de los economistas burgueses. Como cualquier metafísica, es una especie de oscuridad crepuscular, un compromiso entre la verdad y la falsedad, del cual se beneficia esta última. Intenta proporcionar a la falsedad el aspecto de la verdad y conduce la verdad a la falsedad. La economía política busca santificar la propiedad a través del trabajo y presentarla como realización o fruto del trabajo, porque el trabajo humano es sagrado y todo cuanto se basa en él es bueno, justo, moral, humano, legítimo. Sin embargo, es preciso tener una fe terca para tragarse esta doctrina, pues vemos a la gran mayoría de los obreros privados de toda propiedad. Y, lo que es más, tenemos las confesiones de los economistas y sus propias pruebas científicas en el sentido de que, bajo la actual organización económica, tan apasionadamente defendida por ellos, las masas jamás accederán a la propiedad. En consecuencia, su trabajo no las emancipa ni las ennoblece, porque a pesar de él, están condenadas a permanecer sin propiedad para siempre, es decir, fuera de la moralidad y de la humanidad. Sobre el trabajo no productivo desemboca en la propiedad. Por otra parte, vemos que los más ricos propietarios, por consiguiente, los ciudadanos más valiosos, humanos, morales y respetables, son precisamente los que menos trabajan o los que no trabajan en absoluto. Se suele responder que actualmente un hombre no puede seguir siendo rico, preservar y menos aún incrementar sus posesiones sin trabajar. Por eso mismo vale la pena ponerse de acuerdo sobre el uso adecuado de la palabra trabajo. Hay trabajo y trabajo. Hay trabajo productivo y trabajo explotador. El primero es el esfuerzo del proletariado. El segundo es el de los propietarios. El que se embolsa el producto de tierras cultivadas por otro, se limita a explotar su trabajo. Y el que incrementa el valor de su capital con la industria y el comercio, explota el trabajo de otros. Los bancos que se enriquecen como resultado de miles de transacciones crediticias, los especuladores de la bolsa, los tenedores de acciones que obtienen grandes dividendos sin levantar el dedo. Napoleón III, que se hizo tan rico que fue capaz de enriquecer a todos sus protegidos. El Cáisar Guillermo I que, orgulloso de sus victorias, se está preparando para confiscar miles de millones a la pobre y desgraciada Francia, y que ya se ha hecho rico y está enriqueciendo a sus soldados con el botín. Todas esas personas son trabajadores, pero ¿qué tipos de trabajadores? Salteadores de caminos. Los ladrones y los que se dedican al simple hurto son trabajadores en mucha mayor medida, porque a fin de enriquecerse a su manera, deben trabajar con sus manos. Es evidente para todos los que no estén ciegos en este tema que el trabajo productivo crea riqueza y entrega a los productores solo miseria, mientras que el trabajo no productivo y explotador es el único capaz de otorgar propiedad. Y como la propiedad es moralidad, se deduce de ello que la moralidad, según la entienden los burgueses, consiste en explotar el trabajo de otro. La propiedad y el capital son esencialmente explotadores del trabajo. Es necesario repetir aquí los argumentos irrefutables del socialismo que ningún economista burgués ha conseguido refutar hasta el presente. ¿Qué son la propiedad y el capital en su forma contemporánea?
Para el capitalista y el propietario significa el poder y el derecho, garantizados por el Estado, de vivir sin trabajar. Y puesto que ni la propiedad ni el capital producen nada cuando no están fertilizados por el trabajo, esto significa poder y derecho para vivir explotando el trabajo de otro, derecho a explotar el trabajo de quienes no poseen propiedad ni capital y se encuentran, por lo tanto, forzados a vender su fuerza productiva a los afortunados propietarios. La propiedad y el capital son inicuos en su origen histórico y parasitarios en su actual funcionamiento. Obsérvese que he prescindido por completo de la siguiente cuestión: ¿cómo llegaron la propiedad y el capital a caer en manos de sus presentes poseedores? Esta es una pregunta que, concebida desde la perspectiva de la historia, la lógica y la justicia, no puede responderse sino de un modo acusatorio para los propietarios actuales. Me limitaré por eso a afirmar que los propietarios y capitalistas viven todos a expensas del proletariado mientras no obtengan la subsistencia a partir de su propio trabajo productivo, sino de rentas rústicas o urbanas, intereses del capital, o por la especulación sobre tierras, edificios y capital, o mediante la explotación comercial e industrial del trabajo manual del proletariado. La especulación y la explotación también constituyen, sin duda, una especie de trabajo, pero enteramente no productivo. La prueba crucial de la institución de la propiedad. Sé de sobra que este modo de vida es un estimado en todos los países civilizados, que resulta expresa y amorosamente protegido por todos los estados, y que los estados, las religiones y todas las leyes jurídicas, tanto criminales como civiles, así como todos los gobiernos políticos, monárquicos y republicanos, con sus inmensos aparatos judiciales y policíacos y sus ejércitos en pie de guerra, no tienen más misión que consagrar y proteger tales prácticas. En presencia de esas autoridades poderosas y respetables, no puedo permitirme siquiera preguntar si este modo de vida es legítimo desde la perspectiva de la justicia, la libertad, la igualdad y la fraternidad humana. Me pregunto simplemente, en tales condiciones, ¿son posibles la fraternidad y la igualdad entre explotador y el explotado? ¿Son posibles la justicia y la libertad para los explotados? La insuficiencia de la reivindicación teórica del capitalismo. Supongamos incluso, como defienden los economistas burgueses, y con ellos todos los abogados, todos los adoradores y creyentes en el derecho jurídico, todos los sacerdotes del Código Civil y Penal, que esta relación económica entre explotador y explotado es enteramente legítima y constituye la consecuencia inevitable, el producto de una ley social eterna e indestructible. De todas las formas, seguirá siendo cierto siempre que la explotación excluye la hermandad y la igualdad, y no hace falta decir que dicha relación excluye la igualdad económica. El monopolio clasista de los medios de producción es un mal básico. ¿Puede significar la emancipación del trabajo algo distinto de su liberación del yugo de la propiedad y el capital? ¿Y cómo podemos impedir que ambos dominen y exploten el trabajo cuando, separados de él, son el monopolio de una clase que continúa oprimiendo al mundo del trabajo cobrando las rentas de la tierra y los intereses del capital sin necesidad de trabajar para vivir, debido precisamente al uso exclusivo de ese capital y esa propiedad? Tal clase, que extrae su fuerza de su propia posición monopolística, se apodera de todos los beneficios de las empresas industriales y comerciales, dejando a los obreros, oprimidos por la competencia mutua en torno a los empleos a que se ven obligados, solo el mínimo necesario para no morir de hambre. Ninguna ley política o jurídica, por severa que sea, puede evitar esta dominación y explotación. Ninguna ley puede enfrentarse al poder de este hecho profundamente enraizado. Ninguna puede evitar que esta situación produzca sus resultados naturales. De aquí se deduce que mientras exista la propiedad y el capital, por una parte, y el trabajo por la otra, constituyen los primeros la clase burguesa y el segundo el proletariado. El obrero será el esclavo y el burgués el amo. Abolición del derecho a la herencia.
Pero ¿qué es lo que separa la propiedad y el capital del trabajo? ¿Qué produce las diferencias económicas y políticas entre las clases? ¿Qué es lo que destruye la igualdad y perpetúa la desigualdad, los privilegios de un pequeño número de personas y la esclavitud de la gran mayoría? Es el derecho a la herencia. Mientras el derecho a la herencia conserve su fuerza, nunca habrá igualdad económica, social y política en este mundo. Y mientras exista la desigualdad, existirá también la opresión y la explotación. Por consiguiente, desde la perspectiva de la emancipación integral del trabajo y los trabajadores, hemos de tender a la abolición del derecho a la herencia. Lo que queremos y lo que debemos abolir es el derecho a heredar, fundado sobre la jurisprudencia y base misma de la familia jurídica y el Estado. Estrictamente hablando, la herencia asegura a los herederos completa o parcialmente la posibilidad de vivir sin trabajar, cobrando un tributo al trabajo colectivo bien como renta de la tierra o como interés del capital. Desde nuestra perspectiva, el capital y la tierra, todos los instrumentos y materiales necesarios para el trabajo, deben convertirse para siempre en propiedad colectiva de todas las asociaciones de productores y dejar de ser transmisibles por la ley de la herencia. Solo a ese precio es posible conseguir la igualdad y, en consecuencia, la emancipación del trabajo y de los trabajadores.